Entonces, como casi todos los años, presumíamos de un récord de turistas en nuestro país. Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Que es algo que ya hablamos la pasada semana contigo, que sé que te alegra de una manera especial. Sí, porque es que hay que actualizar el monólogo. Ya somos el número 1. Según los datos de ayer mismo, vamos 84-80, ¿no?, en el parcial con Francia. Y luego hay una cosa, dice, el mérito es del sol, que todos entendemos qué significa, está muy bien traído, pero es que el sol se va a convertir en el principal enemigo del turismo español. Efectivamente. Hay cálculos ya de que en función de cuántos grados suba la temperatura, cuántos millones menos de turistas pueden llegar a nuestro país. Sí. O se desplazarán hacia el norte. Al norte, claro. Exacto, sea como sea, hoy ha dicho que se inaugura la gran feria del turismo, Fitur, en Madrid, y entre los datos estos de récord que estamos comentando y que ya la semana pasada trajimos aquí a la ventana, figura uno que quiero comentar con nuestro economista de cabecera, con Santiago Niño Becerra, que es que casi el 13% del PIB español, 13%, se debe al turismo. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Esta cifra, la cifra o lo que significa, ¿es bueno, malo o regular? Bueno, yo creo que es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia que el 12,8% del PIB lo genera el turismo y es aún peor que el objetivo sea que en el año 2024 se llegue al 13,6%, si no recuerdo mal. ¿Por qué es una muy mala noticia? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el turismo no es algo que tú generes, es decir, tú puedes diseñar un automóvil, puedes diseñar un proceso productivo para fabricarlo, el automóvil puede ser súper eficiente, una buena campaña publicitaria, etcétera, etcétera, y el automóvil pasa a ser un éxito, pero tú has hecho ese automóvil. El turismo te tiene que venir. Es decir, por la razón que sea, y hay ejemplos de esto, el turismo decide ir a otro sitio o buscar otros destinos, sea por precio, sea por características, sea por lo que sea, y tienes un problema. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque el turismo es una de las actividades con una de las productividades más bajas. Y hoy ya y en el futuro la competitividad lo va a marcar la productividad. Ya. Con lo cual, si el 13,6% de nuestro PIB depende de una actividad de muy baja productividad, es una muy mala noticia. Anoche en Hora 25 de los negocios, el ministro Jordi Hereu pidió públicamente a la industria, a los empresarios turísticos, que suban los salarios a los trabajadores para ganar en competitividad, entre otras cosas, y en robustez del sector. ¿Tú crees que esto va a ocurrir, Santiago, sinceramente? Es que esto es al revés. Es decir, a ver, no hablo de turismo ahora, o sea, una actividad, la que sea, la fabricación de acero inoxidable, por ejemplo, podrá subir los salarios a sus trabajadores cuando consiga incrementar la productividad, ser más competitiva esa empresa, exportar más o vender más en el interior y conseguir más ingresos y más margen. Entonces podrá subir el salario a sus trabajadores. Si de entrada una actividad sube el salario a sus trabajadores sin haber previamente aumentado su productividad, eso llevará al fracaso. Es decir, si ahora el sector turismo, o sea, por favor, esto es un invento, el sector turismo en bloque, el sector turismo español, decide subir el 10% el salario de sus trabajadores, a todos, automáticamente el turismo español será menos competitivo, y pondré un ejemplo, y esto hará que los precios se encarezcan. Ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene ahora encima de la mesa un proyecto, una idea para crear un impuesto de 1.400 euros para que lo paguen los cruceros que atraquen en el puerto de Barcelona por la contaminación en óxido nitroso que generan. Repito, 1.400 euros. Bueno, pues hay una oposición feroz dentro del ayuntamiento porque dice que eso reducirá la competitividad de Barcelona para atraer cruceros, porque Valencia no va a poner esa tasa. Entonces hemos llegado a este punto.
Hay una cosa, Santiago, lo que decías es verdad, pero solo como broma digo que en España los ingenieros europeos adquieren el estado de ánimo, de felicidad, de sosiego, para luego diseñar un fiable automóvil alemán, ¿no? O sea que quizás esos grandes automóviles alemanes han sido diseñados en las vacaciones españolas. Pero luego, esto que se dice de los trabajadores, ahora mismo, y no quiero hacer un efecto llamada, un buen pizzero que venga a Baleares, que vaya a la Costa del Sol, que vaya a Barcelona, que vaya tal, va a vivir un verano extraordinario, cobrando con unas condiciones laborales magníficas, porque ¿cómo se compadece esto de que sean trabajos, como dices tú, y es evidente, de tan poca productividad, y luego que falte a la vez mano de obra? Bueno, concretamente, yo creo que el ejemplo de Baleares, Matías, perdóname, pero no es bueno. Porque, o no es representativo, vaya. Porque, como tú sabes, el coste de vida en Baleares es desmesurado. Ya. Es un poco lo que pasa en Andorra. El coste de vida es desmesurado y los salarios que el sector puede pagar, hablo en general, no estoy hablando de los pizzeros, pero no permite a las personas que van a trabajar poder vivir con una cierta holgura. Entonces, claro, estamos en una situación perversa, ¿no? Por un lado... Eso en Baleares no pasa solo en el sector del turismo, pasa en el sector de la educación, en el sector de la enfermería, en el sector de las fuerzas de seguridad, pasan todo. Sí. Entonces, claro, es una situación realmente perversa. ¿Dónde encontrarán un pizzero? Si encontrarán un pizzero en una pizzería de 5 estrellas Michelin, que no sé si existe, que evidentemente una pizza te cueste 1.000 euros. Pues allí sí, porque allí podrán pagar unos salarios espectaculares a los pizzeros y allí sí que encontrarán un pizzero. Santiago, sobre la dependencia del turismo, o sea, estoy pensando en el caso de Cuba, donde la dependencia del turismo era aún mayor que la que hay aquí en España, pero claro, tras la pandemia no se ha recuperado y la situación económica en la isla ahora mismo, más allá de otros condicionantes como el bloqueo, pues es desesperada. Hablamos de pobreza real y de ciudadanos pasando hambre. Aquí no llegamos a ese punto, pero también se habló mucho en tiempos de pandemia de diversificar, de volver a recuperar la producción, no solo en España, sino en toda Europa. ¿No se ha avanzado nada? ¿Se ha olvidado ya eso? Sí, esto que comentas es alucinante. A ver, yo además la hemeroteca está llena de, podemos recurrir a las hemerotecas, incluso a YouTube para ver vídeos, ¿no? Año 2020, el turismo hundido en España, y año 2021, pues parecido. Políticos, expertos, economistas, sociólogos, hay que repensar el modelo productivo español, hay que repensar. El Producto Interior Bruto español es excesivamente dependiente del turismo. Bueno, se ha ido el virus y ahora ya, otra vez vuelve a haber turismo y otra vez aquella dependencia se ha olvidado. El caso de Cuba, que apuntabas, es realmente muy triste. Yo, a través de amigos y tal lo conozco. Pensemos que hoy por hoy en Cuba, dos de las principales fuentes de ingresos son las remesas de migrantes y el turismo. Entonces, claro, España afortunadamente no ha llegado a este punto. Claro. Oye, Santiago, yo siempre tomo muy buena nota de lo que dices porque me interesa mucho, pero me surgen preguntas, ¿no? Entonces, comprándote el discurso de, claro, con la baja productividad no se pueden pagar mejores salarios, ¿por qué en empresas que tienen esa baja productividad hay tanta diferencia entre los trabajadores a los que se les mide ese salario por su baja productividad y, sin embargo, a los directivos y a los CEOs no? Porque la productividad es la misma, ¿no? Esa es la segunda parte de la historia. A ver, en Suecia, hace como 40 años o 45 años, se hizo un estudio y se llegó a la conclusión, no tengo claro si el estudio era para Suecia o era en general para los países occidentales, esto no lo tengo claro, que lo ideal, la diferencia entre el salario más alto de una empresa y el más bajo, lo ideal es que fuera entre 5 y 7 veces. ¿Vale? Entre 5 y 7. Sí. En Estados Unidos, en el año 2000, cuando el mundo iba bien, se llegó a diferencias de 1.400 veces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, Isaías? Bueno, lo que pasa es que un directivo de una empresa, aunque tenga baja productividad, te justifica su salario diciendo que gracias a su actividad esa empresa funciona. Ya, bueno. Con lo cual tiene que recompensarse su labor.
Compramos pulpo como animal de compañía. Oye, pasemos a otro asunto. La semana pasada hablamos en esta ventana de los números con Santiago Nuño Becerra de ese informe que situaba en porcentajes elevadísimos en el salario de la gente más joven lo que tenía que pagar por un alquiler, que incluso en varias comunidades con el 100% del salario no se llegaba. Hoy damos un paso más en la investigación sobre cómo ven los más jóvenes el futuro. Y vamos con casos muy concretos que ya sé que no son representativos de la mayoría. Pero el hecho de que gente con 20, 20 y pico, 30 años esté pensando, tal vez en el futuro, en un plan de pensiones, en empezar a hacerlo ahora, o en dedicar una parte de lo que ganan, sea mucho o poco, al ahorro, porque no tienen nada claro lo que les va a deparar el día de mañana, creo que se merece una reflexión, y esa reflexión tiene que hacerse a partir de datos. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Mira, hemos hecho el ejercicio de reunir a un grupo de jóvenes que tienen una cosa en común, capacidad de ahorro. Y nos han contado cómo lo hacen, cuánto se arriesgan, cuál es su objetivo y cómo ven el futuro de las pensiones. Empezamos con los perfiles. Los 4 jóvenes tienen entre 25 y 30 años, todos con estudios superiores y trabajo. 3 viven en pareja. Eso les ha facilitado emanciparse antes de tiempo, por lo menos del tiempo que marcan las estadísticas en este país. Y el 4, también el más joven, sigue en casa de sus padres. Los 4 son ahorradores, pero con distintos perfiles. Empezamos por Luis. Se define como ahorrador pasivo porque de momento guarda el dinero, pero no lo mueve. Desde hace 1 año y medio que empecé a trabajar, sí que estoy ahorrando más, aunque por ahora de manera pasiva más que activa. No estoy fijándome en inversiones y en cosas del estilo, pero solo con trabajar y seguir viviendo en casa de mis padres estoy consiguiendo ahorrar más dinero en este último año. Y los otros han decidido hacer su hucha a base de inversiones. Aquí hay que estudiar cuánto riesgo se quiere asumir. Según un estudio de la app financiera Revolut, la mayoría de los jóvenes es conservador o muy conservador cuando se trata de su dinero. En este grupo hay un poco de todo. En el caso de Rafa, depende del objetivo. Mirando más a futuro, quizás soy más conservador, pero sí, a veces, si veo que hay buenas oportunidades, pues intento ser un poco más arriesgado, la verdad. Carlos apuesta por el riesgo. Extremadamente arriesgado. Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Lo único que hay que tener estómago para ver cómo tu cartera pierde un 50-60% en un año. Puede pasar, lo asumes. Mi ahorro es todo inversión. Tengo una serie de aportaciones programadas a fondos de inversión y cada mes, pues aproximadamente el 50% de mi salario va hacia inversión. Alba se autodefine como arriesgada, pero menos. X% de mi salario va destinado al ahorro. Seguramente sí que entro en el parámetro de arriesgado, porque lo tengo, ¿no?, también en fondos, y eso es más arriesgado que, por ejemplo, comprar letras del Tesoro. Y esas letras son las que está estudiando Luis, el más joven y también el más conservador. Me veo como un ahorrador más bien conservador. Estaba mirando las letras del Tesoro, que ahora está muy de moda, pero es que, por lo que dicen, suele ser bastante cómodo, con muy poco riesgo, y es una idea así que me gustaría llevar a cabo en corto plazo. Lo de arriesgar me llama la atención, pero no me llama nada la atención que sea con mi propio dinero. Oye, Sonia, ¿y para qué ahorran estos chicos? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo, siendo veinteañeros, cuando deciden no gastar todo lo que ganan? Pues mira, el objetivo común y genérico es tener un colchón por lo que pueda pasar en el futuro. Pero vamos a acercarnos a cosas más concretas, primero con Rafa. Al principio simplemente por tener colchón, porque sí es cierto que mis ingresos no eran muy altos. Y ahora que sí ya tengo la oportunidad de ingresar un poco más de dinero, el objetivo pues ya suele estar más centrado en adquirir una vivienda y para futuras ocasiones, tipo boda, que también son muy caras, y al futuro sí ya previendo un dinero para cuando me retire. Y Carlos cree que el dinero lo que le va a dar es libertad, le va a permitir, dice, tomar sus propias decisiones. Para mí la razón principal es tener un colchón lo suficientemente grande como para que si un día decido que no quiero trabajar, donde esté y me quiera ir del trabajo, no me suponga un problema el dinero. ¿Y Alba? Para la jubilación no creo que vaya a poder disfrutar de las pensiones como las hay ahora, pues lo planifico y al menos tengo también un colchón. ¿Cómo ven ellos el tema de las pensiones? ¿De verdad temen que desaparezcan? Pues mira, están convencidos de que tal y como las conocemos ya no serán. Incluso quien confía en cobrar una pensión pública, es el caso de Luis, no deja de tener muchas dudas. Espero que sí, pero yo y toda mi generación estamos más bien con dudas. Es normal dudar porque todavía quedan 40 años, pero yo creo que las
generación de hace 40 años no dudaba tanto como dudamos nosotros. En opinión de Rafa, el sistema no se va a sostener. El sistema público, tal y como funciona a día de hoy, pues no se va a sostener, ¿no? O sea, es lógica pura. A no ser que se hundan a impuestos y a cuotas a los que se encuentran ahora en activo, ¿no? Creo que se derivará en algún sistema mixto en el que cada uno tenga que tener necesariamente una iniciativa propia de inversión privada, y ahí quizás también las aseguradoras y los bancos se harán fuertes. Carlos lo que hace es apostar por pensiones de subsistencia. Yo creo que seguiremos teniendo pensiones porque es un suicidio para cualquier gobierno recortar o dejar de tener pensiones, pero lo normal es que las pensiones no se reduzcan, pero la inflación se las coma. Yo lo que creo que pasará dentro de 30, 40 años, que es cuando me tocaría jubilarme a mí, es que la pensión te va a dar para un mínimo de subsistencia, pero no te va a poder dar para viajar, para hacer cierto tipo de cosas que con una pensión pública pues estoy seguro que no se va a poder hacer dentro de unos años. Santiago, tu reflexión después de lo que has escuchado. Bueno, de entrada que estos chicos podían haber sido alumnos míos, porque bueno, en clase lo que comentábamos era esto, y francamente con datos encima de la mesa, mis alumnos eran un poco más jóvenes, cuando llegaban 20, 21, 22 años, ¿no? Llegaban a estas conclusiones. Claro, aquí hay una cosa que es muy importante, y es, o sea, varias cosas que son importantes son, en primer lugar, estas chicas y chicos pertenecen a un colectivo muy afortunado. Sí. Ya ha dicho que no era mayoritario. Sí. No, tienen capacidad de ahorro. Es decir, en qué trabajen, esto da igual, pero tienen capacidad de ahorro. Es un colectivo muy concreto. Y en segundo lugar, bueno, han utilizado la lógica, tienen información, la han elaborado y han utilizado la lógica. Hay uno de ellos, no recuerdo cuál, que ha hecho un razonamiento que tiene todo el sentido del mundo. A este ritmo no son sostenibles. Claro. Y Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, que volveremos a hacer números. Venga, hasta luego. De acuerdo, hasta luego.